todos, hoy toca un vídeo muy cortito sobre la Xtool para todos aquellos que me habéis estado preguntando por las diferencias entre las opciones de marcar, grabar y cortar que aparecen en el programa de Xtool Creative Space. Y aprovecho también para recordaros que ya tenéis un vídeo en mi canal de YouTube sobre el programa de Xtool Creative Space, donde os muestro las distintas herramientas y que os va a ser de mucha utilidad si estáis empezando a utilizar este programa. Bueno, pues en este caso vamos a limitarnos solo a ver estas tres opciones para ver qué es lo que hace cada una. Repito, marcar, grabar y cortar, que en el programa es lo que se conoce como el tipo de procesamiento. Lo único que he hecho es escribirme tres textos con la herramienta de texto en el programa y lo que vamos a hacer es darle ese tipo de procesamiento a cada uno. Para eso lo que solemos hacer es que una vez que tenemos nuestro diseño en Xtool Creative Space, tenemos que decidir qué es lo que queremos hacer. Para eso lo que hacemos es seleccionarlo y cuando se abre esta ventana emergente, lo que hacemos en tipo de procesamiento es elegir lo que queremos hacer. Para el de marcar, voy a elegir marcar, que ya me salía marcado por defecto, con su configuración correspondiente. Lo ideal sería que antes de hacer esto elijáis el material en el que queréis trabajar. En este caso, yo voy a trabajar el corte, el grabado y el marcado en una madera de balsa. Y una vez que seleccionáis el material, aquí os salen las configuraciones correspondientes. En principio, yo simplemente voy a mostraros lo que hace cada una, en este caso, la opción de marcar lo que va a hacer es pasarnos el láser de forma superficial por la línea azul que tiene nuestro diseño. Me voy a la opción de grabar, de nuevo me vengo al tipo de procesamiento, lo marco para grabar y fijaros que aquí ya me está cambiando la previsualización de este diseño. Y es que cuando le damos a grabar lo que hace es rellenarnos el diseño con el grabado que nos va a hacer la máquina. Es decir, que en este caso el láser va a pasar por toda la superficie, lo va a cubrir todo y nos va a hacer el grabado de este diseño. Y por último tendríamos el de cortar, así que lo voy a seleccionar, marcamos cortar y en este caso lo que va a hacer el láser es pasar por esta línea azul, pero nos va a hacer un corte completo de nuestro material. Así que marcar, nos marca por la línea azul pero de forma superficial, grabar nos hace un grabado de ese relleno y cortar nos va a hacer el corte con el láser completo de nuestro material. Insisto que la configuración de cada una de estas opciones dependerá del material con el que estemos trabajando. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora es enseñaros esto mismo una vez cortado, marcado y grabado en madera para que podamos ver el resultado. Y aquí podemos ver el trabajo que ha hecho la máquina para cada uno de estos tipos de procesamiento que veíamos en el programa de Xtool Creative Space. Tenemos lo primero de todo, la opción de marcar, donde el láser nos marca de forma superficial las líneas de nuestro diseño, digo de forma superficial porque fijaros que no lo atraviesa. Tenemos la opción de grabado, donde el láser nos va a hacer un relleno a base de hacer pasadas con el láser. Lógicamente, en función de la configuración que seleccionemos, podemos conseguir un grabado más o menos tupido o un grabado más o menos profundo. Este tiene un poquito de bajo relieve, pero no sé si se aprecia o no en el vídeo. Y por último, la opción de cortar, que como su propio nombre indica, lo que hace es cortarnos el material y fijaros que está cortado al completo. Bueno, pues creo que de esta manera es muy sencillo saber diferenciar los tipos de procesamiento y lo que hace la máquina para cada uno. Y aparte de poder utilizar cada uno de estos de forma individual, lo que también podemos hacer es combinarlo. Puedo combinar la opción de grabar y cortar, marcar, grabar, lo que nosotros queramos. Simplemente lo que tenemos que hacer es, cuando estamos en el programa Xtool Creative Space, seleccionar cada una de las partes de nuestro diseño y darle el tipo de procesamiento que queramos conseguir. Bueno, pues espero que este vídeo os haya sido de utilidad y os haya aclarado las dudas, pero si os queda alguna podéis dejármela en los comentarios. Aprovecho para comentaros también que si estáis interesados en más vídeos sobre la Xtool, tengo una lista de reproducción en mi canal de YouTube donde voy guardando todos los vídeos que estoy haciendo sobre esta máquina y poco más que deciros. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, si no te has suscrito, suscríbete y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!